En el 2004 me graduó con un proyecto que recopila 6 años de experiencias acumuladas explorando a Medellín, una ciudad fraccionada por todo su largo, con muy pocas conexiones urbanas a nivel de peatón y que pedía gritos reflexiones hacia el espacio público y la calle. Me radico en Bogotá. Allí sigo explorando y descubro la ciudad por medio de experiencias puntuales que me ayudaron a navegarla y entenderla en su momento. Pasan unos 5 años más y quiero seguir estudiando, seguir profundizando. Quise algo nuevo y terminé en China. Particularmente me radiqué en Beijing para realizar mis estudios de maestría en arquitectura con énfasis en diseño sostenible. Empiezo a reconocer la ciudad. Bajo el análisis personal y académico me encuentro en un escenario totalmente nuevo y diferente. Con mi tutor de tesis, Shan Li, le enseñé una fotografía de nuestros campesinos y él sorprendido menciona la semejanza que encontró entre estos y los campesinos chinos. Y desde ahí hice consciente la familiaridad entre ambos escenarios. En China, el fenómeno del crecimiento demográfico es más que obvio, aunque pasa en todo el mundo y se vuelve evidente cuando tenemos la oportunidad de visualizarlo a través del tiempo. Este fenómeno se relaciona con la idea de desarrollo, pero un desarrollo que ha traído escasez de agua, menos campos de cultivo y la inestabilidad del medio ambiente. Mi interés en el tema de ciudad crece. Descubro así la estrategia de borde que le da cara al fenómeno. Y es como me entero de las franjas que pretenden contener el avance de la mancha de concreto hacia zonas rurales o forestales, que son llamados cinturones o anillos verdes. Estudio qué hizo Beijing al respecto y entiendo cómo fue su crecimiento, su historia y el por qué llegó al estado que llegó. De esta manera encuentro a Shaoxandi, una villa ubicada sobre el proyectado segundo cinturón verde de Beijing, un lugar estratégico que sirvió como laboratorio de estudio ante el fenómeno de la urbanización y el crecimiento demográfico. Una villa que durante la revolución cultural principalmente fue agrícola, pero con la apertura económica los campos fueron reemplazados por la industria y donde finalmente en el siglo XXI alcanza un nivel de densificación extrema por las migraciones de campesinos que se asientan en el lugar. Paralelamente, reflexiones sobre el espacio del urbano y las relaciones con el habitante, la importancia de permanecer en un entorno en particular, el rol del espacio público como escenario principal para agrupar significados y generar identidad del lugar, la extensión de lo privado a lo público y la construcción de la vida en comunidad. Todo un trabajo de investigación para entender entonces la historia, la simbología, los significados de una cultura donde el reino del individuo colectivo se reconocía en lo genérico, pero que encontraba sus diferencias y similitudes en el otro. La pertenencia a sus habitantes, a sus locales, entendiendo que si la identidad local se pierde, la ciudad irá hacia lo genérico y hacia la deshumanización del espacio. Luego de muchas visitas, entrevistas, acercamientos a las dinámicas del territorio y teniendo en cuenta los orígenes de sus habitantes, la historia del lugar y la gran necesidad de recuperación del territorio, con su idea inicial de anillo verde, encuentro una estrategia de paisajes productivos continuos, en una dinámica de ensamble entre lugares y que tiene la agricultura urbana como una base fundamental para el diseño. Un proyecto con una gran capacidad de adaptación por medio de su materialidad, que no solo respeta lo existente, sino también que lo incorpora y lo nutre sin suprimirlo. Beijing fue un excelente escenario para pensar en el futuro de nuestras ciudades, sobre todo aquellas en países en vía de desarrollo. Por otro lado, los proyectos enfocados al desarrollo comunitario dan un empoderamiento y un sentido de pertenencia al lugar que nos lleva a la conservación de la identidad. Proyectos de agricultura urbana reúnen, dan paso a la inclusión, generando espacios de reconocimiento con el otro, además de reconectarte con el entorno y familiarizarte con prácticas sostenibles.